9 años. Ese fue el peso que cargué en silencio, un ataúd sellado con preguntas sin respuesta. Todos me decían que siguiera adelante, que perdonara, que enterrara el pasado antes de que él me enterrara a mí. Decían que el tiempo lo cura todo, pero lo que nunca admitieron es que también puede pudrir una herida aún más y la verdad nunca sale a la luz. Durante años viví como un fantasma dentro de mi propia piel, repitiendo una y otra vez la traición que me robó el aliento, convenciéndome de que yo era el único que recordaba. Ella caminaba libre, sonriente, intacta. Se burlaban de mí, me decían que estaba obsesionado, que me aferraba a sombras. Pero esas sombras tenían nombre. Y en mi teléfono, enterrado bajo el polvo de mensajes olvidados, un texto seguía latiendo como un corazón atrapado en un cristal. 9 años de silencio se rompieron con una sola notificación. Y cuando por fin lo mostré, cuando alcé la voz, no con rabia, sino con pruebas, la sala que antes me había ridiculizado se convirtió en una catedral de silencio. Sus bocas se abrieron, su máscara se resquebrajó. 9 años fui un necio. En un segundo, dejé de serlo. Esta es la historia de cómo el amor me enterró, de cómo la traición me quemó y de cómo un solo mensaje me resucitó. La lluvia caía como si quisiera arrasar con la ciudad, no la llovizna suave que la gente romantiza en las películas, sino cortinas de agua tan densas que los faros se desdibujaban en manchas fantasmales y las alcantarillas rebosaban pecados olvidados. Me refugié bajo el toldo de una librería cerrada, la chaqueta pegada a mi piel como una segunda capa empapada hasta las rodillas. Había perdido mi autobús. Mi móvil estaba muerto. Y, por una vez en mi vida, sentí que nadie vendría. Entonces apareció ella. No de forma dramática, sin relámpagos detrás ni entradas a cámara lenta, solo una chica con un paraguas azul pálido demasiado pequeño para los dos y un cardigan que se hundía con el peso de la lluvia. Se acercó, me vio temblar y ladeó el paraguas hacia mí sin decir nada. Nuestros ojos se cruzaron. ¿Quieres que caminemos juntos?, preguntó como si fuera lo más natural del mundo. Dudé, pero asentí. Y así, sin más, nos adentramos en la tormenta. Su nombre era Meera, aunque no lo supe hasta mucho después, pero incluso en ese instante me resultó familiar, como si ya la hubiera visto antes, en sueños que olvidé al despertar, en cartas a medio escribir que nunca envié. El paraguas apenas nos cubría. Nuestros hombros se rozaban a cada paso, la piel cálida atravesando la tela húmeda. Olía a lavanda con un toque cítrico que me hizo querer respirar más hondo para retenerlo. Las charcas salpicaban bajo nuestros pies mientras deambulábamos sin rumbo, desconocidos unidos por la ilusión de un refugio compartido. No hablas mucho, dijo ella con una voz suave, casi cantarina, hecha para nanas o secretos a medianoche. Hablo cuando tengo algo que merece ser dicho, respondí a medias en broma. Ella rió entonces, una risa corta y temblorosa, más un suspiro que otra cosa. Entonces esto debe de merecerlo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino de esos que te invitan a escuchar al mundo, el sonido de neumáticos cortando charcos, truenos lejanos desgarrando el cielo, mi propio corazón latiendo más fuerte de lo que quería. La ciudad se desvanecía alrededor. Los neons parpadeaban en los escaparates, tiñendo su rostro de destellos rosados y dorados. Parecía alguien luchando por no llorar, demasiado orgullosa para admitirlo. Quise preguntarle qué la atormentaba, pero no lo hice. No entonces. En su lugar, dije, esta calle no lleva a ninguna parte. Ella ladeó la cabeza. No pasa nada. Tampoco lo hacen la mayoría de mis decisiones. Reímos. Y sonó a confesión. Nos detuvimos bajo una farola parpadeante, el paraguas proyectando a nuestro alrededor una sombra circular como una cúpula de intimidad prestada. Su cardigan estaba empapado, pegado a sus brazos. Le ofrecí mi chaqueta, pero la rechazó con una sonrisa educada mientras sus ojos se demoraban un segundo de más. Soy Meera, dijo al fin. No respondí de inmediato, atrapado en el momento, en sus pestañas húmedas, en la curva de sus labios como guardando aún un secreto, hasta que reaccioné. Eli, respondí. Hila, repitió ella, probando la forma en su lengua. Encantada de conocerte en medio de la nada, Eli.
Encontramos un restaurante abierto en la esquina, de esos de 24 horas, con café malo y asientos agrietados. Pedimos chocolate caliente. A ella le gustaba con nata extra y una ramita de canela. La vi removerlo despacio como si dudara antes de dar el primer sorbo, mientras yo miraba la lluvia dibujar ríos en el cristal. ¿Qué hacías fuera con este tiempo?, pregunté. Se detuvo. A veces las tormentas hacen más fácil esconderse. Esa respuesta vivió en mí durante años. Aún hoy no sé de qué se escondía ni de quién, pero tenía sentido de un modo que la lógica no podía explicar. Cuando nos levantamos, le pregunté si podía acompañarla a casa. Se negó. No voy a casa, dijo ajustándose el cardigan. Escribió su número en una servilleta con el bolígrafo del camarero. La observé presionarla contra la mesa para que la tinta no se corriera, pero aún así la lluvia ya había calado en las fibras cuando me la entregó. Sus dedos rozaron los míos, una chispa en medio de una tormenta que ya tenía demasiado relámpago. Llámame mañana, dijo alejándose. Pero solo si no estás aburrido. Sonreí. Soy un hombre empapado en silencio, quizá la persona más aburrida que conocerás. Ella sonrió, una sonrisa imposible de olvidar, la que atraviesa tus defensas, encuentra el rincón más vulnerable y se queda allí. Entonces te llamaré. Se desvaneció en la oscuridad, su paraguas flotando como un fantasma azul entre los charcos. Me quedé mucho después, sosteniendo la servilleta como si fuera sagrada. No la doblé una vez, sino 4. Una por su nombre, otra por su risa, otra por el calor que compartió y otra por la extraña herida que me dejó. No la llamé al día siguiente. Ni en 3 días. No porque no pensara en ella, sino porque temía haberlo soñado. Que no fuera real. Que la lluvia, la risa, la servilleta, todo hubiera sido un delirio febril de una vida demasiado acostumbrada a la soledad. Cuando por fin desplegué la servilleta, la tinta se había corrido. Los números seguían legibles, apenas, pero los bordes del papel se habían deformado como si el momento luchara por seguir vivo. Recuerdo haber mirado ese número durante minutos, los dedos suspendidos, la respiración atrapada entre la memoria y la duda. Pero llamé. Y ella respondió. Su voz era la misma, susurrante, como si hubiera estado esperando. Eli, dijo. Y bastó esa sola palabra para saber que ya estaba perdido. Pero si hubiera sabido lo que aquel instante me costaría, si hubiera sabido que esa memoria empapada de lluvia se convertiría un día en el prólogo de mi ruina, ¿habría dado igualmente ese paso? ¿Habría guardado aquella servilleta? Quizá. Quizá algunas historias no se preocupan de cómo terminan. Porque a veces perseguimos la tormenta solo para sentir algo real. Y a veces, ella nos persigue de vuelta. Hay algo peligroso en la felicidad silenciosa, esa que se instala tan despacio en los huesos que no notas cuando empieza a pudrirse. Al principio, nosotros lo éramos todo. Me llamaba todas las mañanas antes de que sonara mi alarma solo para escuchar mi voz antes de que el mundo pudiera lastimarla. Buenos días, poeta dormilón, susurraba, siempre con una pequeña sonrisa en el tono. Me llamaba así porque solía escribirle cartas, no mensajes, cartas de verdad con tinta, papel doblado y sellado con ese tipo de esperanza que no sabe que puede romperse. Pintó mi vida con colores que no sabía que me faltaban. Mis grises se convirtieron en rosas de amanecer. Mis silencios se llenaron con la melodía de su risa. Le daba poemas, listas de canciones, pequeños detalles envueltos en papel marrón y atados con cuerda. Ella me daba su tiempo, hasta que dejó de hacerlo. Pero en aquellos primeros días, vivíamos en un mundo de primeras veces. Primer viaje por carretera, ella cantaba desafinada todas las canciones y yo le decía que era perfecto. Primera pelea por algo estúpido, como cuál cafetería tenía el mejor matcha. Reíamos a mitad de la discusión. Primera vez que lloró frente a mí, su cabeza sobre mi pecho, temblando por una escena de película. La abrazaba como si el mundo fuera a acabar si la soltaba. Tal vez lo hizo. Tal vez yo simplemente no veía las grietas formándose bajo nuestros pies. El amor tiene la forma de hacerte olvidar dónde terminas tú y empieza otra persona. Dejé de llamar a mis amigos.
Dejé de escribir para mí mismo. Todo lo que era se convirtió en un reflejo de ella. Si le gustaba la música clásica, aprendía sobre compositores. Si odiaba el frío, llevaba una bufanda extra. Si quería espacio, se lo daba, aunque eso abriera algo dentro de mí. Hubo una noche, todavía grabada en mi memoria como un sueño febril. Estábamos en el suelo de mi apartamento, rodeados de estrellas que brillaban en la oscuridad que había pegado en el techo solo para verla sonreír. Trazaba constelaciones con los dedos, poniéndoles nombres de historias falsas que inventábamos. Esa, dijo, señalando una línea torcida. Esa es la constelación del casi. ¿Casi? Sí, sonrió. Donde la gente casi amó a la persona correcta en el momento equivocado. Reí con ella, sin saber que algún día viviría en esa constelación. Tenía la costumbre de alejarse en momentos extraños. Reíamos y de repente, ¡pof!, sus ojos se perdían. Su teléfono se iluminaba y ella se giraba, escribiendo con urgencia, la sonrisa desapareciendo. Trabajo, decía siempre, o cosas de familia. Nunca pregunté. Debería haber preguntado. Pero el amor, cuando es unilateral, se convierte en adoración. Y la adoración significa silencio. Significa inclinar la cabeza y fingir no notar cuando tu Dios deja de responder. Me convencí de que estaba cansada. Que tal vez la forma en que pausaba antes de decir te amo era solo precaución, no desapego. Que las noches que se iba temprano a casa no eran escapadas. Que los cumpleaños que olvidaba eran accidentes, no decisiones. Lo bueno de la negación es que es cómoda hasta que se rompe. Una tarde, llegó tarde a una cena que había preparado para nosotros. Las velas se habían consumido hasta la base, la comida estaba fría, entró con una sonrisa y un perfume que no reconocí. Lo siento, dijo, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa. Me entretuve. No pregunté con quién. No pregunté por qué tenía una leve marca roja en el cuello. Esa mañana no la tenía. En cambio, dije, está bien. Ya estás aquí. Y me besó la mejilla como si yo fuera un niño. Estaba demasiado cansada para ser cuidadora. Esa noche, después de que se durmiera a mi lado, alcancé su teléfono, pero no lo desbloqueé. Solo lo sostuve frío y silencioso en mi mano. Tal vez prueba. O tal vez buscaba una razón para no romperme. Se movió en su sueño y se giró hacia mí, su brazo sobre mi pecho como un peso que ya no sabía cómo llevar. Te amo, susurró. No creo que lo dijera en serio, pero yo sí. Siempre lo hice. Unos meses después hicimos un viaje. Una cabaña en las colinas, sin cobertura, sin distracciones. Pensé que tal vez el silencio nos devolvería. Que sin teléfonos ni excusas, nos encontraríamos de nuevo. El primer día, reímos como antes, cocinamos mal, quemamos los panqueques, bailamos descalzos en la cocina. Pensé que tal vez todavía estábamos bien. Pero en la segunda noche, me desperté oyéndola llorar en el porche. Su rostro estaba vuelto de mí. No me escuchó acercarme. ¿Qué pasa?, pregunté suavemente. Se sobresaltó, secándose la cara rápido. Nada, solo abrumada. No eres tú. No eres tú. Esa frase debería haberme destrozado, pero solo asentí. Dormimos separados esa noche. Dijo que la cama estaba demasiado caliente. Creo que el espacio entre nosotros estaba más frío que cualquier aire de montaña. Aún así, me quedé. Me quedé incluso cuando comenzó a apagarse. Cuando nuestras llamadas se convirtieron en mensajes, cuando nuestros mensajes se convirtieron en silencio, me quedé incluso cuando dejó de decir te echo de menos y comenzó a decir estoy ocupada. Y cuando finalmente pregunté, ¿estamos bien? Sonrió, un gesto cansado y mecánico. Claro. Pero sus ojos no me miraban. Miraban más allá de mí, como si fuera un recuerdo desvaneciéndose detrás de ella. Debería haberme ido. Debería haberme retirado, hecho preguntas más duras y exigido honestidad. Pero en cambio, amé más, pensando que más flores, más paciencia, más espacio lo arreglarían. Pensé que la devoción la haría quedarse.
No me di cuenta de que le daba libertad para traicionar. Porque cuanto más daba, más se alejaba. Y cuando alguien sabe que te quedarás pase lo que pase, deja de intentar ganarte. Mirando atrás, me pregunto si alguna vez me amó de verdad o solo le gustaba ser adorada. Pero en esos momentos, esos años frágiles y titilantes, la amé tanto que olvidé amarme a mí mismo. Y eso, creo, fue el principio del fin. Porque cuando olvidas tu propio nombre por la comodidad de alguien más, no te das cuenta cuando dejan de llamarlo. La verdad no llegó como un ladrón en la noche. Desfiló sin invitación, vestida con un perfume que no reconocía y una sonrisa que alguna vez fue mía. Era un sábado por la noche, el cielo morado y amoratado por el crepúsculo cuando entré en la terraza de la fiesta de compromiso de ese. La ciudad zumbaba debajo de nosotros, luces de hadas colgadas como constelaciones falsas sobre copas que tintineaban y risas cuidadosamente seleccionadas. Llegué solo, aunque la mitad de las caras esperaba verme acompañado. Les dije que ella estaba ocupada, sabiendo incluso entonces que ocupada ya significaba ausente. Aún así, alguna parte de mí esperaba, esa parte desesperanzada y masoquista que aún se aferraba a la chica que una vez bailó conmigo en la cocina a las 2 de la mañana sin razón. Llegó una hora tarde y no sola. En el momento en que su silueta emergió del ascensor, lo supe. Su risa me alcanzó antes que sus ojos, alta y ligera, ensayada pero convincente. Su mano estaba alrededor del antebrazo de él, como si siempre hubiera pertenecido allí. Él llevaba un traje elegante y una sonrisa más afilada, como si ya supiera quién era yo. Y más importante, quién ya no era. El mundo no se desdibujó. Se agudizó. Cada sonido, cada destello de luz, cada respiración en mi pecho de repente demasiado fuerte. La sangre en mis oídos rugía como intentando ahogar lo que mis ojos no podían dejar de ver. Ella me vio y sonrió. No la sonrisa suave y torcida que conocía. Esta era cortés, vacía, pública. Eli, dijo, como leyendo mi nombre de un recuerdo distante. No esperaba verte aquí. No esperaba. Fuimos invitados por ese, dije, con la voz apenas firme. Miré a su acompañante, que no había soltado su mano. Lo miró como si yo fuera una pequeña molestia en una buena noche, como una silla fuera de lugar. Este es Adrien, dijo ella con un brillo que no había escuchado en meses. Llevamos saliendo. Esa frase me arrancó el aliento con precisión silenciosa. Sin disculpas, sin pretensiones, solo el anuncio de un reemplazo. Nosotros, repetí. Y yo, mi error. La gente se giró, las conversaciones se ralentizaron, los ojos se posaron sobre nosotros, no completamente interesados, pero percibiendo el drama en el aire como una tormenta insinuando lluvia. Ella inclinó la cabeza, la exasperación filtrándose en su tono. Eli, hace tiempo que terminamos. ¿Terminamos? Me acerqué. Nunca dijiste que habíamos acabado. ¿Sabías que no estábamos funcionando? No, dije. Sabía que habías dejado de intentarlo. Ahí estaba, el destello en sus ojos, una grieta en su calma cuidadosamente construida. Adrien apretó su mano, posesiva, anclando, un gesto para declarar, ahora es mía. La habitación se silenció lo suficiente para que la tensión fuera ensordecedora. Estás montando un espectáculo, dijo entre dientes apretados. La miré, su rostro que una vez memoricé como escritura sagrada ahora reescrito en un idioma que no entendía. ¿Alguna vez importé o solo era un capítulo del que te cansaste? Ella rió, aguda y cruel, demasiado fuerte para el momento. Dices cosas locas, dijo retrocediendo, y de repente cambió la narrativa. Él siempre ha sido así, añadió, alzando la voz para nuestra creciente audiencia, obsesivo, controlador, te lo dije, Adrien. Él asintió como si fuera confirmación, no un asesinato de carácter. Me quedé paralizado, no porque no quisiera defenderme, sino porque me di cuenta de que no importaría. Ella no solo estaba terminando las cosas, me estaba borrando. Mi silencio se extendió y, en ese espacio, la gente empezó a tomar partido, y ninguno eligió el mío. Ella negó con la cabeza con falsa simpatía. ¿Necesitas ayuda, Eli?
Esta ilusión no es saludable, y luego a la habitación, lo siento a todos. Él se pone así a veces. No quería que esto pasara aquí. Me golpeó como agua fría. Ella no solo estaba avanzando, me estaba convirtiendo en el villano. Cada segundo que permanecí allí mudo y temblando lo sentí, el cambio colectivo de percepción, miradas compasivas, movimientos incómodos, gente mirando hacia otro lado, fingiendo no haber visto nada, pero lo habían visto. Y en sus mentes, la historia ya estaba escrita. Yo era el examargado, el inestable, el hombre que no podía aceptar el final. Quería gritar, quería agarrar a alguien, a cualquiera, y decir, ¿no recuerdan lo nuestro? ¿No vieron cómo me miraba, cómo la amaba como al aire? Pero el amor no deja evidencia y la traición se viste mejor en público. Salí, no porque fuera débil, sino porque quedarme habría significado entregarle la última parte de mí frente a un público que aplaudía su actuación. Afuera, el aire estaba cortante con la primera advertencia del invierno. Me paré bajo un farol parpadeante, la ciudad borrosa con la amenaza de lágrimas que me negaba a dejar caer. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Mensajes que no revisé. Probablemente alguien diciendo, no lo tomes personal, o ella siguió adelante. Quizá tú también deberías. Pero ¿cómo seguir cuando nunca te dieron la oportunidad de llorar? Meera no solo se fue, reescribió el final y vendió entradas al espectáculo. Me convertí en un fantasma que aún rondaba un escenario en el que nunca pedí actuar, un hombre gritando en una habitación sin pruebas. Y lo peor, durante mucho tiempo empecé a creerle, a preguntarme si yo era demasiado intenso, demasiado roto. Si quizá había imaginado la manera en que solía tomar mi mano bajo la mesa o besar mi hombro por la mañana solo para sentirse cerca. Pero la memoria no miente. Ella sí. Y en esa mentira, me enterró. Pero no estaba muerto. No todavía. En algún lugar dentro, bajo capas de culpa, vergüenza y confusión, algo aún ardía, un nombre, un número, un mensaje que nunca borré. Y un día, mostraría al mundo la versión de la historia que ella olvidó borrar. Pensarías que alguien que se va suena como un portazo, como pasos que se alejan en la noche. Pero su desaparición no resonó, se disolvió silenciosa, estratégicamente, como azúcar en agua, dulce un momento, luego desaparecida sin rastro. Tras la noche de la fiesta, esperé, no una disculpa, había dejado de esperarlas hace tiempo, sino algo, un mensaje, una llamada, incluso una nota de voz cargada de culpa. Pero no hubo nada, solo silencio. Y entonces vino la verdadera desaparición. Su número dejó de funcionar, no bloqueado, desconectado. El hilo de contacto que una vez llamamos nuestro había sido cortado limpio, como si nunca hubiera sido destinado a unirnos. Mandé mensajes 2 veces, luego una más, ¿podemos hablar? Entregado. Nunca leído. Al 4.º día, la burbuja del chat se volvió gris. Su Instagram desapareció después, no solo de mi feed, sino de la existencia. Borrado, rebrandeado, eliminado. La chica que solía ver publicar fotos borrosas de farolas y tazas de café se había convertido en un fantasma sin rastro digital. Y sus amigos la imitaron, todos dejaron de seguirme como si se les hubiera ordenado, como si mi nombre fuera ahora una maldición en sus chats grupales. Fui a la casa de ese una vez. Me miró como si fuera un mito trágico. Es mejor que sigas adelante, dijo, sin mirarme. Ella está reconstruyendo. ¿Reconstruyendo qué? Quise gritar, ¿de qué? Yo era el que había sido demolido. Ella no me dejó, me eliminó, como una frase reescrita de una página que no quería recordar haber escrito. Sin adiós, sin cierre, sin última mirada, solo silencio, tan completo que empezó a sonar a vergüenza. Y yo me convertí en un hombre orbitando un recuerdo, suplicándole a un fantasma que respondiera a una llamada. Las noches eran lo peor. Me acostaba, mirando al techo, tratando de señalar el momento exacto en que comenzó a empacar su amor. ¿Fue la noche que dijo estoy cansada de ti? ¿O la mañana en que su beso cayó en mi mejilla como una obligación, o la forma en que se apartó después de reír, como si la culpa llegara más rápido que la alegría?
Revisaba nuestros viejos chats como si fueran textos sagrados, fotos de cafés iluminados por el sol, emojis de corazón, bromas internas que parecían promesas. Los conservaba como artefactos, prueba de que no había imaginado su calidez. Pero cada mensaje era un cuchillo porque no eran mentiras cuando los escribió. Eso era lo que más dolía. Ella lo sentía hasta que dejó de sentirlo. El mundo seguía girando. El mío no. Empecé a hablar menos. Los amigos dejaron de preguntar. Les decía que trabajaba más, que me centraba en mí. Pero la verdad era que me desmoronaba silenciosamente en los rincones de las habitaciones donde alguna vez resonó su risa. Mi apartamento aún guardaba rastros de ella, una bufanda olvidada, una rosa seca entre dos libros, su letra en un post-it amarillo, compra más té de canela. Nunca lo quité porque parte de mí todavía vivía con la esperanza de que algún día volviera por la puerta, sonriendo tímidamente y dijera, entré en pánico. Cometí un error. Pero nunca lo hizo. Y el mundo no esperó. Las estaciones pasaban como estaciones de tren en las que no podía bajar. Mi cabello creció. Las ojeras se profundizaron. Salí con alguien una o dos veces, sonreí por educación, pero mi corazón permanecía atado a alguien que ya no vivía en la misma realidad. Su nombre se convirtió en un ritual privado, nunca pronunciado en voz alta, solo susurrado a mi almohada cuando los sueños me traicionaban. La gente dejó de mencionarla, su nombre se volvió tabú. Temían reabrir una herida que asumían ya había cicatrizado, pero lo que no sabían era que algunas heridas no cicatrizan. Permanecen abiertas, silenciosas, sangrando bajo tu piel, invisibles para quienes ya no les importa. Pasaron 9 años. 9 cumpleaños, 9 inviernos, 9 años nuevos. Brindé solo. Me mudé de ciudad, cambié de apartamento, cambié de trabajo, pero su fantasma me siguió. No me perseguía como una sombra detrás de mí, vivía dentro de mí, en la vacilación antes de decir estoy bien, en la pausa antes de confiar en alguien nuevo, en el dolor reflejo cuando la risa de alguien se parecía demasiado a la suya. El duelo es extraño. No lloras todos los días, pero cuando lo haces, no es por la persona, es por el vacío que dejaron en tu comprensión del amor. Una noche, en un nuevo apartamento a kilómetros de donde nos conocimos, encontré la servilleta, la original. De aquella tarde lluviosa, me había dado su número. Ahora estaba frágil, tinta desvaída, bordes curvados como si hubiera envejecido conmigo. La miré durante horas, mis dedos temblaban, no de dolor, sino de furia, no hacia ella ni hacia mí mismo, sino hacia el universo por permitir que alguien entrara tan profundamente solo para desaparecer sin siquiera ofrecer la decencia de un adiós. ¿Cómo lloras a alguien que sigue vivo? ¿Cómo entierras un amor que nunca tuvo funeral? No lo sabía, así que hice lo que siempre hacía, sobreviví con su nombre prensado detrás de mis dientes como un secreto, con su silencio envuelto alrededor como una segunda piel, con su ausencia más ruidosa que cualquier presencia. Pero algo cambió después del 9º año. Tal vez fue la realización de que el silencio también se convierte en hábito, o quizá el día en que dejé de estremecerme al escuchar su nombre. Ya no la quería de vuelta, pero aún quería respuestas. Y enterrado en un teléfono viejo, entre aplicaciones muertas y números olvidados, lo encontré, un mensaje que nunca había leído, que se había perdido en las grietas del tiempo, sin abrir y olvidado hasta ahora. Mi pulgar flotaba sobre él, mi respiración estaba secuestrada, y en ese momento no me importaba lo que dijera, solo sabía que todo después de esto cambiaría. El duelo no siempre es ruidoso, a veces susurra con voces que no te pertenecen, déjala ir. Ahora es feliz. Aún no lo superas, hombre. Han pasado años. Te estás haciendo el ridículo. Las voces venían en oleadas, a veces de amigos bien intencionados, otras de parientes menos bien intencionados, y otras de completos desconocidos, repartiendo la versión de la historia que me había dejado cuidadosamente atrás. Decían que yo era quien no podía seguir adelante, que estaba amargado, que me aferraba a una historia de amor que solo existía en mi cabeza. Y por un tiempo empecé a creerles, porque cuando suficientes personas dicen que estás roto, dejas de mirar al espejo y simplemente asumes que tienen razón.
Comencé a reescribir mis propios recuerdos, atenuando su calor en mi mente, apagando el brillo de nuestras noches, dudando de cada risa compartida. Sostenía un recuerdo a la luz y me preguntaba, ¿realmente estuvo ella allí o solo imaginaba a alguien a mi lado? Una noche, durante la cena, mi primo se inclinó y dijo suavemente, tienes que dejar de hablar de ella, Eli. Ya no es ella quien está atrapada, eres tú. Sonreí como si estuviera de acuerdo, pero por dentro algo se rompió porque no había estado hablando de ella, ni siquiera durante meses. Incluso mi silencio empezaba a parecer patético. Eso es lo cruel del gaslighting, no siempre necesitas que alguien te lo haga, a veces todo el mundo toma su lado y comienzas a hacerlo contigo mismo. Releí nuestra historia tantas veces que empecé a editarme fuera, tal vez era demasiado intenso, demasiado blando, demasiado esperanzado. Tal vez quería demasiado de alguien que solo daba la mitad. Tal vez la convertí en poesía cuando solo era puntuación. Tal vez merecía ser dejado. La vergüenza era su propio tipo de muerte. Dejé de mencionarla en conversaciones, no porque no pensara en ella, sino porque cada vez que lo hacía, alguien miraba su reloj o cambiaba de tema. Mi dolor tenía fecha de caducidad y aparentemente ya había pasado. ¿Por qué no puedes borrarla?, preguntó alguien una vez, y quería decir, ¿por qué no borras a personas que se sintieron como hogar? No tiras el lugar donde aprendiste a respirar. Pero no lo dije, solo sonreí. Era más fácil aparentar que dar pena. Pero a pesar de todo, en medio del mar de dudas y desprecio, hubo algo que nunca cambió, un mensaje, sin abrir, sin leer, pero siempre ahí, viviendo en mi viejo teléfono, enterrado bajo actualizaciones y polvo digital de un tiempo antes de que todo se quedara en silencio. El último mensaje que me envió, el que nunca toqué, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Me decía a mí mismo que no estaba listo, que dolería, que no cambiaría nada. Pero quizás solo tenía miedo de lo que podría probar, que me había amado y aún así se fue, o que nunca lo hizo. De cualquier manera, sería una verdad que no podría desver. Algunas noches me acostaba con el teléfono brillando débil a mi lado, el pulgar flotando sobre la pantalla como un fantasma atrapado entre capítulos. Pensaba, ábrelo, arranca la tirita, enfréntalo como un hombre. Pero entonces una voz susurraba en mi oído, tal vez la suya, tal vez la mía, y si dice que te amó todo el tiempo, y si es una disculpa o una confesión y lo lees demasiado tarde. Porque entonces sería mi culpa haberla perdido, y eso era peor que cualquier otra cosa. Así que lo dejé allí, un dolor latente en mi bolsillo, sin leer, intacto, prueba de algo real mientras permaneciera sellado. Pero el mundo no dejaba de desgastarme. Una tarde, me encontré con alguien del antiguo grupo de amigas de Meera, de esas que siempre sonríen mostrando demasiados dientes. Se inclinó y susurró, nos contó todo, ¿sabes, lo que le hiciste pasar? La apoyamos cuando tú no pudiste. Los miré, atónito, yo, el hombre que cargó su silencio como una cruz. Abrí la boca, pero no salieron palabras, porque eso es lo cruel, ella escribió la historia, yo solo actué en la versión que la hacía parecer valiente. Salí del café sin terminar mi bebida, las manos me temblaban todo el camino a casa, sentía que me asfixiaba con el aire. Esa noche abrí el cajón de mi escritorio y saqué la servilleta de nuestro primer encuentro, la que tenía su número con tinta medio desvanecida. Se había amarillado, los bordes estaban deshilachados, pero no la había tirado. No podía, porque esa servilleta fue el comienzo. Y ahora, quizá, el mensaje era el final. Tomé mi viejo teléfono, la pantalla estaba agrietada, la batería apenas sostenía carga, pero allí estaba, Mirror, última vista hace 9 años. Mensaje sin leer. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Toqué la pantalla, el mensaje se abrió y leí una línea, 13 palabras, cada una un cuchillo, nunca lo amé. Siempre fuiste tú. Pero no podía elegirte. Lo leí una y otra vez, y luego reí, una risa amarga y silenciosa que se convirtió en algo entre un sollozo y un suspiro, porque en ese momento el mundo se inclinó. Todos me habían dicho que lo imaginaba, que había creado el amor en mi cabeza. Pero ella lo había dicho, siempre fuiste tú. Y aún así se fue.
No me borró porque yo estuviera equivocado, me borró porque yo tenía razón. Me amó y aún así me traicionó. Todo este tiempo había estado lamentando lo equivocado, no solo la pérdida de ella, sino la pérdida de la verdad. Y ahora la tenía. Demasiado tarde para cambiar el pasado, pero justo a tiempo para recordar quién era, no un tonto, no un fantasma, no el villano, solo un hombre que amó profundamente y finalmente tenía prueba de que no era el único que lo hacía. Algunos mensajes no llegan a tiempo para salvarte, llegan justo a tiempo para recordarte que nunca estuviste loco. Era tarde, una de esas noches en que el silencio se siente demasiado ruidoso y el peso de estar despierto presiona tus costillas como el arrepentimiento. Estaba sentado solo en la mesa de la cocina, la única luz provenía de la pantalla agrietada de mi viejo teléfono. No lo había encendido en meses. Ya ni funcionaba, solo era una reliquia, una cápsula del tiempo de dolor que no podía soltar del todo, como un museo que construí para un amor que murió sin aviso. Lo cargué por impulso. Tal vez por aburrimiento, tal vez por otra cosa. La batería parpadeó, titiló y finalmente cobró vida, como lo hace el duelo cuando menos lo esperas. Y allí estaba, aún sin abrir, su nombre, me era, apareciendo como un fantasma que se levantaba del suelo de la memoria. 9 años desde que desapareció. 9 años desde que me convertí en el villano de una historia que ella escribió por lástima. 9 años de dudas presionando mi pecho como alfileres en un muñeco vudú. Nunca había abierto su último mensaje. No porque no quisiera, porque sí quería, pero tenía miedo de que dijera lo que ya temía, que era mi culpa, que lo había imaginado todo, que el amor que creía real era un cuento de hadas que escribí con un solo bolígrafo. Pero ahora algo en mí había dejado de temer, de encogerme, de permitir que su silencio escribiera mi final. Mis manos temblaban al desbloquear el teléfono. La pantalla se congeló una vez, 2 antes de ceder. Toqué el mensaje y leí, nunca lo amé. Siempre fuiste tú, pero no podía elegirte. Perdóname. 13 palabras. Eso era todo, pero golpearon como una avalancha. No poéticas, no largas. Sin puntuación excepto el punto final. Limpias, decisivas. No lloré. No al principio. Solo miré como si esas palabras cambiaran si parpadeaba demasiado. Nunca lo amé. El himno, claro, era Adrien, el que ella decía en público, el que tomaba de la mano mientras me deshacía frente a todos, el que usaba como escudo para hacerme parecer un error. Y aún así él era solo un sustituto. Yo era a quien ella quería. Siempre fuiste tú. Entonces, ¿por qué no me eligió? ¿Por qué me quemó hasta los cimientos y se fue como si yo fuera el incendiario? Pero no podía elegirte. Esa frase contenía siglos de cobardía, de miedo, del tipo de amor que te quiere en secreto pero te entierra a plena luz. No lo amó a él. Solo amaba ser vista. Dejé el teléfono como si fuera radiactivo. La habitación se sintió más pequeña, de repente, más estrecha, como si esas 13 palabras hubieran absorbido todo el oxígeno. Y aún así, por primera vez en años, no me sentí loco. Porque durante años me dijeron que lo inventé, que romantizaba a una mujer que nunca me amó realmente, que estaba obsesionado, inestable, atrapado en una historia de la que ella se había alejado hace tiempo. Pero no, me amó y aún así me dejó. Ese mensaje no era solo prueba de su afecto, era prueba de mi realidad. No era el tonto, no era el mentiroso, no era quien no podía dejar ir. Ella era quien nunca se aferró. Y ahora, 9 años después, enviaba esa confesión como un fósforo en un bosque ya quemado. Me levanté de la silla, caminando de un lado a otro. Mi reflejo me miraba desde la ventana oscura, más viejo, cansado, desgastado por el tiempo y la duda. Susurré las palabras a la habitación vacía, siempre fuiste tú. Extraño como escucharlo ahora no me sanaba, solo dolía de otra manera porque ella eligió no luchar, eligió el camino fácil, eligió su imagen sobre nuestra verdad. Y luego me pidió que la perdonara. Perdonarla. El perdón implica que algo terminó. Pero lo nuestro no terminó. Se evaporó, fue borrado, enterrado bajo mentiras, actuaciones y traiciones públicas.
Me pidió perdón con un mensaje que nunca llegó a tiempo. Me senté, abrí el portátil, miré el cursor parpadeante y por primera vez en años, empecé a escribir. No para ella, sino para mí. Escribí todo, desde la servilleta empapada de lluvia donde comenzó, hasta la azotea donde se rompió, la risa, el borrador, el silencio, la vergüenza, el mensaje. No escribía un diario, escribía un registro, un testimonio, una versión de la historia que ella no pudo borrar porque podía haber desaparecido, podía haber convencido al mundo de que yo era el fantasma. Pero ahora tenía sus palabras. Y a veces un solo mensaje basta para resucitar la verdad. Guardé el archivo, hice una copia de seguridad y miré su mensaje una vez más. Luego lo archivé, no lo borré, solo lo guardé porque ya no necesitaba eso para recordar lo real, y no necesitaba seguir abriendo una herida que ya no me pertenecía. Apagué el viejo teléfono, lo guardé en el cajón. La noche afuera estaba tranquila, pero dentro de mí, la tormenta finalmente se asentaba. Los reencuentros son extraños. Prometen calidez, nostalgia, quizás sanación, pero a veces son solo escenarios bien iluminados para que los fantasmas caminen libres de nuevo. Era una cena familiar. Exactamente, el compromiso de mi prima. Una de esas noches cuidadosamente organizadas donde todos se visten de lo mejor y fingen que el pasado es lo suficientemente educado como para quedarse afuera. No quería venir, pero se me acabaron las excusas. 9 años de silencio hacen que incluso la lástima parezca preocupación. El comedor brillaba dorado, candelabros parpadeando sobre una larga mesa vestida de lino y expectativas. Todos estaban allí, sonriendo, riendo, viviendo. Me moví entre ellos como una sombra con traje. Entonces ella entró, mi Ror. El tiempo no solo había pasado sobre ella, la había esculpido, afinado sus bordes, pulido su máscara. Llevaba un vestido de satén crema que atrapaba cada destello de luz. Su cabello recogido en un estilo que susurraba riqueza. Su sonrisa florecía como si la traición nunca hubiera vivido detrás de sus dientes. Cruzó la sala como si poseyera cada mirada. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, no parpadeó. Sonrió. Esa clase de sonrisa que la gente practica frente al espejo, refinada, elegante, hueca. La habitación se ralentizó, o tal vez fui yo. Sentí la presión de los viejos recuerdos subir en mi pecho como fuego tragado. A su lado estaba Adrien, aún presumido, aún pulido, aún inconsciente de que sostenía la mano de alguien que una vez me dijo, siempre fuiste tú. Apreté la mandíbula. Se acercó a nuestro extremo de la mesa, pasos ligeros, ensayados. Mi tía la recibió con afecto y mi tío se levantó para sacarle una silla como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera hecho un extraño en mi propia historia. Se sentó frente a mí. Sin vacilación, sin disculpa, solo distancia medida por el lino y los años. No me habló, pero no hacía falta. El silencio gritaba. Comimos. Bueno, ellos comieron, yo jugueteaba con la comida, con los ojos clavados en el plato, fingiendo no escuchar los susurros que se filtraban entre el tintineo de los cubiertos. ¿Sigues obsesionado con ella, eh? Escuché que nunca volvió a salir con nadie. Ella siguió adelante. ¿Por qué él no puede? No susurraban lo suficiente para ser oídos, pero sí lo justo para herir. Alguien me pasó el pan. No lo tomé. Alguien preguntó por mi trabajo. Asentí vagamente. Sentí la mirada de Meera una vez, solo una, rápida, calculada, demasiado fugaz para atraparla, pero suficiente para confirmar. Ella sabía. Sabía lo que me hizo. Sabía lo que me quitó. Y aún así, sonreía como si la historia hubiera sido editada a su favor. Fue mi primo Mako quien finalmente rompió la actuación. Alzó su copa por el amor que te encuentra en el momento adecuado. Todos brindaron y luego añadió suavemente, y por dejar ir lo que ya se ha ido. Rieron casualmente, sin darse cuenta de que cada carcajada era una daga clavándose más profundo en mi espalda. Y luego vino el golpe final, mi padre. Se volvió hacia mí, voz suave, exhausta. Eli, dijo, tal vez sea ahora. Parpadeé. Hora de seguir adelante, continuó.
Has estado aferrándote a algo que tal vez nunca fue tuyo. Miré alrededor de la mesa. Todos evitaban mis ojos. Incluso los que solían creerme, incluso los que alguna vez dijeron que lo que ella hizo estaba mal. Ahora solo querían paz, cierre, un mantel limpio sin manchas de un pasado del que se habían cansado. Y en ese momento, comprendí que no les importaba la verdad. Solo querían que guardara silencio, que dejara de recordarles las grietas bajo su candelabro perfecto. Respiré hondo y saqué mi teléfono. No lo había planeado. No entré lista para una guerra, pero algo en mí, largo, dormido y furioso, salió a la superficie. Toqué la pantalla, abrí el archivo, busqué su nombre y giré la pantalla hacia la mesa, su mensaje en blanco y negro. 13 palabras que hicieron colapsar 9 años en uno, nunca lo amé. Siempre fuiste tú, pero no podía elegirte. Mi rostro se congeló. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Adrien frunció el ceño. La habitación cayó en silencio, uno a uno, las cabezas se volvieron hacia la pantalla luminosa. Algunos entrecerraron los ojos, otros jadeaban. Y ella no habló, al menos no de inmediato. Porque, ¿cómo mentir cuando tu verdad te mira fijamente con tus propias palabras? Mi padre lo leyó en voz alta y su voz se quebró en la palabra perdonar. No parpadeé, no aparté la mirada. La miré directamente. Ella abrió la boca, la cerró. Eli, comenzó, pero me levanté. No, dije en voz baja, ya no puedes reescribir esto. La mesa permaneció congelada. Incluso los candelabros parecieron dejar de parpadear. Les dijiste que estaba obsesionado, dije suavemente. Les dijiste que lo imaginaba, que perseguía algo que nunca fue real. Ella bajó la mirada. Pero era real, dije. Solo que no tuviste el valor de elegirlo. Adrien se mofó. ¿Qué clase de hombre guarda un mensaje durante 9 años? Me giré hacia él. Uno que nunca tuvo cierre. Él abrió la boca, pero mi tía interrumpió susurrando, no lo sabíamos. Y fue entonces cuando lo vi, no culpa, no pesar, miedo en los ojos de Meera, no hacia mí, sino hacia la verdad. Porque en ese momento, la versión que había vendido cuidadosamente, públicamente, se deshacía hilo por hilo ante todos los que alguna vez le creyeron. Guardé el teléfono en el bolsillo y, por primera vez en casi una década, sentí a Leto no curado, no completo, pero ya no perseguido. Me aparté de la mesa. Disfrutad la cena, dije. Nadie se movió. Mirror no me siguió. Salí del salón sin aplausos. Pero afuera, el cielo comenzó a llover. Suave, purificador, y esta vez no huí de ello. La verdad no siempre ruge, a veces cae como una pluma sobre un campo de batalla, suave, casi silenciosa, y aún así logra detener la guerra. Puse el teléfono sobre la mesa, pantalla hacia arriba, sin dramatismos, sin alzar la voz, solo un mensaje enmarcado en luz digital, esperando ser leído, nunca lo amé. Siempre fuiste tú, pero no podía elegirte. Sus palabras, no las mías, enviadas hace 9 años, sin leer hasta ahora, pero de algún modo justo a tiempo. Al principio nadie se movió. Tenedores suspendidos, copas de vino inclinadas, conversaciones detenidas como si la habitación hubiera perdido el aliento. Y Mirror. Ella se congeló, no por confusión, sino por reconocimiento, ese que confirma culpa. Parpadeó 1, 2 veces, y luego desvió la mirada demasiado rápido. Todo estaba allí, el tic en su mandíbula, el repentino nudo en la garganta, el temblor detrás del rímel perfectamente aplicado. Ella sabía. Sabía que la verdad finalmente había encontrado voz y, peor, ya no era la suya. Adrien se inclinó sobre la mesa primero, cejas fruncidas, leyendo el mensaje 2 veces. Al levantar la vista, abrió un poco la boca, pero no salió sonido. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Ella lo había elevado durante años como el elegido, el salvador que la rescató de un pasado obsesivo y tóxico. Pero ahora él era solo una nota al pie en su arrepentimiento. Meera alcanzó el teléfono, no con ira, sino con desesperación, como si apagándolo rápido, nada de esto existiera.
Pero lo aparté de sus manos y la miré a los ojos. Su máscara se agrietó allí, ante todos, la calma pintada, la gracia artificial, la perfección curada desapareció. Pasó un instante de silencio, luego otro, y entonces habló mi padre, inclinándose hacia adelante, voz baja, casi incrédula, Esto es real. No dije nada. No hacía falta. La pantalla respondió por mí. Mirror carraspeó, es complicado. Eso fue todo lo que pudo decir. Complicado. Como si una década de silencio pudiera caber bajo esa palabra, como una sábana que oculta manchas de sangre. Michael, mi primo, bajó la vista a su plato. Mi tía miró a Mirror como si ya no la reconociera. ¿Y Adrien? Se reclinó en su silla, mandíbula tensa, mirada de repente fría. Por primera vez en 9 años, no me miraban a mí. La miraban a ella, no con admiración, ni lealtad, sino con sospecha. Y en sus ojos brotó una pregunta silenciosa, ¿sobre qué más has mentido? Ella abrió la boca otra vez, pero nadie se inclinó a escuchar. Porque cuando la verdad entra en una habitación, no necesita permiso. Solo ocupa espacio. No quise herir a nadie, dijo suavemente, con los bordes de su voz deshilachados. Pero lo hiciste, respondió mi padre. Lo heriste. No estaba enojado, solo cansado, como un hombre que llora los años dudando de su propio hijo. Me quedé allí, no triunfante, no reivindicado, solo quieto. Porque eso es lo que hace la verdad cuando finalmente aterriza, no grita, solo se asienta. Me miró, ojos vidriosos. ¿Por qué ahora?, susurró. ¿Por qué mostrárselo ahora? Mi respuesta llegó en silencio, tan quieta que solo ella pudo escuchar. Porque necesitaba recordar que no estaba loco. Ella se estremeció. Esa era la herida que no podía cerrar, no la traición, sino el hecho de que yo había creído que era culpa mía todos estos años. Me levanté lentamente, guardando el teléfono en el bolsillo del abrigo. Sin dramatismos, sin monólogo, solo el peso del silencio haciendo lo que mejor sabe, exponerlo todo. Me giré hacia el resto de la mesa. Ahora me miraban de otra manera, no con lástima, ni con molestia, sino con comprensión, quizá incluso con culpa. Pero no necesitaba sus disculpas, ya tenía las de ella enterradas en un mensaje que nunca pensó que leería. Me aparté de la mesa. Meera empezó a levantarse, quizá para seguirme, quizá para arreglar algo ya arruinado. Carro Adrien colocó una mano sobre su brazo, no protectora, ni cariñosa, solo lo suficiente para mantenerla en su sitio. Porque ahora no parecía la chica que recordaban. Parecía la mujer que había orquestado una guerra muy silenciosa y convincente. Y la había perdido. Pasé junto a ellos, junto a las copas de vino y las velas parpadeantes, junto al candelabro que todavía brillaba como si nada debajo hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, porque la verdad, incluso en 13 palabras, tiene el poder de reescribir una década. Afuera, el aire se había vuelto más fresco, más limpio. La lluvia aún no llegaba, pero podía olerla en el viento. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera esperando nada. Ni su voz, ni su aprobación, ni su amor, solo paz. Miré una vez a través de las puertas de cristal hacia la mesa donde ella seguía sentada, aún congelada, aún expuesta, y comprendí que el silencio que me había dado durante 9 años, finalmente lo devolvía. Hay momentos en la vida en los que el tiempo no avanza, solo se fractura, se suspende y quedas atrapado dentro de su quietud, observando cómo algo se desmorona cuadro a cuadro. Así se sentía estar allí en ese comedor dorado, con el aire cargado de vergüenza e incredulidad mientras Mirror, la mujer que una vez dominó cada sala que entraba, empezaba a desmoronarse. Abrió la boca, pero no salió sonido. Sus labios temblaban, formando sílabas que no podía terminar. Y cuando finalmente encontró el valor de hablar, su voz se quebró. No quería, tragó saliva, que esto se convirtiera en esto. Pero esto no era un momento. Era toda una vida. 9 años de silencio. 9 años en los que yo era la villana de la historia y ella la superviviente. Y ahora, con un solo mensaje, el guión se había invertido.
Adrien se sentó a su lado, con expresión inescrutable. Ya no le sostenía la mano. Ni siquiera la miraba. Miraba al frente como un hombre que acaba de darse cuenta de que pasó años siendo el disfraz de alguien. Meera lo miró, con los ojos suplicando. ¿Por qué? ¿Comprensión? ¿Redención? Él no parpadeó. Esa fue la segunda fractura. La primera fue mía. La tercera vino desde el otro lado de la mesa. Mi tía, la que solía abrazar a Meera con calidez y decir, eres demasiado buena para él, ahora miraba su plato, con las manos ligeramente temblorosas al dejar la copa de vino. Nadie hablaba, y el silencio ya no era incómodo, era acusador. Meera lo intentó de nuevo, su voz más pequeña esta vez. Todo se estaba desmoronando en aquel entonces. No sabía lo que hacía. Entré en pánico. Tenía miedo. Finalmente hablé. No en voz alta, ni con amargura, solo lo suficiente para cortar. Tenías miedo de ser amada. Ella se estremeció. No, dijo rápidamente, tenía miedo de perderlo todo. Mi futuro, mi carrera. Me perdiste. No alcé la voz. No hacía falta. Porque por primera vez, mis palabras no pedían, enterraban. La habitación aún se sentía como un tribunal, pero esta vez yo no estaba en juicio. Ella sí, y el jurado, todos los que antes la creían. Su nueva vida, glamorosa, cuidada, envidiable, se había construido sobre las cenizas de mi silencio. Y ahora la verdad estaba sobre la mesa como una cerilla encendida en una casa llena de mentiras. Mi padre se recostó en su silla, mirando a mi Ror con una tristeza que no había visto en su rostro desde la noche en que me dijo que dejara ir. Te defendí, dijo en voz baja. Ella bajó la mirada, la vergüenza asentándose finalmente en sus huesos. Mako, mi primo, habló a continuación. Siempre fue el pacificador, el callado que buscaba el lado positivo de cada nube. Creo que le debías más que esto, dijo sencillamente. Los hombros de Meera se hundieron ligeramente, como si el peso de su propio pasado se hubiera vuelto demasiado pesado para llevarlo como joya. Aún así, lo intenté. Lo amé, susurró. Pero no sabía cómo amarlo, ¿verdad? Entonces no deberías haberlo reescrito mal, dijo alguien. No sé quién. No miré porque en ese momento no necesitaba refuerzos. Tenía la verdad, y por una vez, eso era suficiente. La vergüenza que ella me había dado como una maldición ahora era suya para cargar. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. Fue un gesto pequeño, pero en una habitación llena de personas que ya no aplaudían su actuación, se sintió como un cierre de telón. Nunca quise hacerlo el villano, dijo, voz cargada. Pero lo hiciste, respondí. Y entonces me levanté. No para salir enfadada, ni para montar un espectáculo. Solo porque ya no necesitaba sentarme donde no era vista. Miré alrededor una última vez. A los candelabros, aún brillando como si la sala de abajo no hubiera cambiado. A las copas, aún a medio llenar pero intactas. A Meera, que había pasado 9 años contando una versión de la historia que le permitía dormir por la noche. Y finalmente respiré, no en victoria, sino en liberación. Las cadenas que dejó sobre mis costillas habían caído. No necesitaba su disculpa, ni su culpa, ni sus lágrimas cuidadosamente enmarcadas con rímel. Tenía la verdad. Y eso era más fuerte que cualquier negación suya. Al girar para irme, su voz me siguió, quebrada, desesperada, suave. Eli, hice una pausa, sin voltear. No sé cómo arreglar esto. Y quizá antes habría vuelto, le habría ofrecido perdón como una tonta con las manos abiertas. Pero esta vez no. Esto no se trataba de arreglar nada, dije, todavía mirando hacia la puerta. Se trataba de que Finn finalmente viera. Salí al pasillo. Detrás de mí, la habitación no estalló. No hubo discusiones, ni salidas dramáticas, solo el zumbido bajo de una mentira muriendo lentamente. Afuera, había comenzado a lloviznar, ese tipo de lluvia que no empapa, solo te roza como un recordatorio. No huí de ella, dejé que cayera porque, por primera vez en 9 años,
ya no era yo quien tenía que esconderse. Aquella noche, el cielo se abrió como lo hizo hace 9 años. La lluvia caía en cortinas, no frenética, no violenta, sino suave, constante y extrañamente cálida, ese tipo de lluvia que se siente menos como castigo y más como permiso, una bendición, un comienzo. No corrí, sin paraguas, sin chaqueta sobre la cabeza, caminé de frente, dejando que empapara cada hilo, cada cicatriz, cada sombra que una vez llamé hogar. Las calles brillaban bajo las farolas, los charcos reflejando la ciudad como la memoria refleja el dolor, fragmentada, un poco distorsionada, pero lo suficientemente real como para reconocerla. Hace 9 años la conocí bajo esta misma lluvia, me ofreció refugio, una risa, una servilleta con números que se convirtieron en promesas, y la doblé como si fuera escritura sagrada. Pero esa noche no llevaba nada, sin expectativas, sin peso, sin mensaje quemando un agujero en mi bolsillo, solo silencio y libertad. Pasé bajo el toldo de la librería donde una vez estuvimos, 2 extraños unidos por una tormenta. Ahora estaba cerrada, las ventanas oscuras, la pintura descascarillada en las esquinas, pero en los reflejos que se acumulaban a mis pies vi ecos de quienes fuimos, su sonrisa suave, mi esperanza ingenua. Nunca estábamos destinados a durar, pero eso no nos hacía insignificantes. Hay una crueldad en la nostalgia, no pide permiso para florecer, simplemente aparece y te recuerda lo que cuesta crecer. Seguí caminando. Cada paso era una especie de liberación, una despedida, no solo de ella, sino de la versión de mí que esperaba, que suplicaba, que se encogía, el chico que se culpaba por ser amado y abandonado. Ya no caminaba conmigo. Llegué a mi apartamento y me detuve en la entrada, la ropa me pegaba como viejos arrepentimientos, pero no entré. Saqué el móvil, el mensaje todavía estaba allí, sin enviar, expuesto, una cicatriz luminosa en una pantalla que una vez adoré, nunca lo amé. Siempre fuiste tú, pero no pude elegirte. Perdóname. Lo leí una última vez, no para revivirlo, sino para dejarlo ir. Esas palabras una vez fueron un salvavidas, prueba de que no estaba loco, prueba de que importaba, de que lo que tuvimos fue real. Pero ahora se sentían como una puerta cerrada, porque la verdad es hermosa, pero una vez dicha no te debe nada. Miré el mensaje, mi pulgar vaciló y luego presioné eliminar, sin drama, sin titubeos, sin copia de seguridad, porque ya no la necesitaba. Tenía a mí mismo, y por primera vez en casi una década, eso era suficiente. Subí las escaleras, cada crujido resonando como signos de puntuación en la última página de una historia en la que viví demasiado tiempo. Al llegar a mi piso, miré atrás una última vez, no por miedo a olvidar, sino porque finalmente podía. Dentro, encendí una vela, no por la mañana, sino por la memoria, una luz suave en el alféizar, la cera derritiéndose lentamente mientras la lluvia marcaba su ritmo delicado afuera. Me senté al borde de la cama, la misma en la que solía tumbarme, mirando al techo, suplicando un cierre que nunca me dio. Pero el cierre no viene de quien te rompió, viene del momento en que te das cuenta de que sobreviviste de todos modos. Pensé en su sonrisa, la de antes de la traición, la que una vez me hizo creer en la magia, y le deseé paz, no porque lo mereciera ella, sino porque lo merecía yo. El perdón no consiste en absolver al otro, sino en quitarle su agarre de tu garganta, y yo podía respirar de nuevo. En algún lugar de la ciudad, ella todavía existía en su vida perfectamente curada, a los ojos de quienes nunca cuestionaron su historia. Pero ahora lo sabían. Y, lo más importante, yo también. Ella escondió su verdad durante 9 años, yo hablé la mía en una noche, y la diferencia, ella tuvo que vivirla. Dejé ir la mía. Afuera, la llama de la vela parpadeaba en el reflejo del cristal empapado por la lluvia, la ciudad brillaba en ámbar suave y niebla, y yo me recosté, ojos cerrados, no buscando dormir, sino abrazándolo. Por primera vez en años, no había fantasmas esperando en la oscuridad, ni recuerdos arañando las paredes, solo silencio y un corazón todavía sanando, pero finalmente.